El terremoto del 27 de febrero del 2010 dejó en evidencia diversos problemas vinculados con la capacidad de organización y reacción de las instituciones que tienen alguna relación con los planes de emergencia y protección civil que existían en ese momento. La incertidumbre, el miedo y el caos se reflejan en estas imágenes que recorrieron el mundo. No se aplicó el protocolo. O sea, la partitura que teníamos que tocar como orquesta afinada significó un olvido y una desafinación generalizada. Entonces uno dirá, ¿qué país este? ¿Será Chile un país excepcional en cuanto a que no es capaz de asumir la condición de riesgo en que viven sus ciudadanos? Yo creo que somos una sociedad bastante reactiva. La verdad es que nuestros planes de acción no están centrados en la preparación o en el antes de la emergencia, sino que normalmente todos nuestros planes de trabajo del público en general tienden a ser en el momento de la emergencia y posterior a ella. Hay instituciones que son bastante conflictivas, ¿no? Que ellos tienen la palabra final y sabemos que nadie tiene la palabra final, es un trabajo en equipo. Es decir, saco el ejemplo de una balsa, ya que me gusta mucho el río. Si todos reman para un mismo lado, los dos lados reman para el mismo sentido, van a hacer que la balsa dé vuelta en círculo. Es justamente eso lo que pasa. Y un país no se puede permitir vivir una comedia que ocasiones cuando en realidad es un drama el que se vive y donde hay la necesidad de aplicar con mucha coherencia todo aquello que hemos aprendido durante años, tanto nosotros como el género humano. Montones de cosas que no pasaban en Chile están empezando a pasar. ...1985 y 2010... dos grandes terremotos que permanecen en la memoria de quienes hoy viven aquí, la capital de nuestro país. Recuerdos que parecieran porfiadamente olvidarse hasta que la Tierra y sus repentinos movimientos nos demuestran lo frágiles y dependientes que somos. Los santiaguinos, ¿estamos preparados para afrontar las consecuencias provocadas por un terremoto de gran magnitud? En Santiago de Chile conviven diariamente más de 7 millones de habitantes. La gran mayoría de ellos depende de todos los servicios que satisfacen necesidades básicas vitales, tales como alimentación, salud, información y seguridad. Todos estos servicios pertenecen a un gran sistema interconectado, muy vulnerable ante cualquier tipo de catástrofe y que puede ser interrumpido indefinidamente. En este sentido, hoy existe un plan de protección civil, documento que en tribunales es legalmente cuestionado por los fiscales y que en la actualidad todavía no ha logrado ser ley en nuestro país. Es un decreto supremo. Nosotros tratamos de obtener una ley. Desgraciadamente, para tener legislación en Chile, en una democracia que tiene vicios tan importantes como que no importa cuán importante el sector, su aflicción o su ámbito de intereses, tiene que pasar por un colador de intermediarios para hacerlo posible. O sea, esta no es una democracia participativa la nuestra, es una democracia sensiblemente representativa. Entonces tu buena idea, tu buen propósito tiene que encontrar un político, un parlamentario interesado en hacerlo y que seguramente va a sacar sus propios cálculos electorales, si esto me aporta votos, no me aporta votos, y obviamente este es un tema que aparentemente no aporta muchos votos. En las diferentes catástrofes que Chile ha vivido, ha quedado de manifiesto que el pánico e incertidumbre aumenta, sobre todo cuando los servicios que vemos aquí no están coordinados entre sí y preparados para afrontar una situación crítica a largo plazo. Tengo una hija, no tengo alimento, mi guagua no tiene leche y no tiene baño. Igual siento que no estoy preparada para enfrentar un terremoto y quedar sin suministro. Hasta el momento nada, no tenemos cero. En caso de emergencia yo creo que cada uno va a tomar su propia decisión en el momento de lo que hace, pero no tenemos nada de
de información de qué tienen que hacer, las vías de evacuación y todo eso, nada, no se ha hecho nada. No, nunca aquí han repartido así como un volante que diga qué es lo que uno tiene que hacer en caso de quedar sin agua, si quedar sin luz, sin gas. El edificio quedó sin luz porque el petróleo del grupo Electrógeno ya no había. La gente quedó toda sin agua y los días después del terremoto la gente ocupaba el agua de la piscina. Así como Santiago a lo largo de su historia ha sufrido graves heridas producto de los inesperados terremotos, otras ciudades del mismo continente, que también crecen y se desarrollan sobre el cinturón de fuego en el Pacífico, han sido golpeadas con tragedias que, debido al grado y magnitud del daño, provocaron en cada una de sus víctimas un profundo cambio de actitud. Un ejemplo de ello fue lo acontecido en la Ciudad de México el año 1985. El recuento arrojó más de 5.000 fallecidos debido al colapso de decenas de edificios, donde incluso el estadio de béisbol tuvo que ser habilitado como morgue. Inicialmente se calculó que 250.000 personas habían perdido o abandonado su hogar. Gran parte de la ciudad quedó sin servicios de salud, agua potable, electricidad, teléfono y alimentación. Es que, bueno, en aquella época, 85, había, ¿qué le diré?, programas de emergencia, cosas de ese tipo que el gobierno llevaba a cabo, que había en los edificios, etcétera, etcétera, pero no teníamos, como ahora, un verdadero sistema nacional de protección civil, que ese es algo ya también que se integró, se estableció con los años, precisamente para poder estar suficientemente preparados, no solo para movimientos de carácter telúrico como este, sino también para otro tipo de desastres naturales. Las fugas de gas se multiplicaron por el pavimento de toda la ciudad. Este último se fracturó en numerosas calles y avenidas, provocando innumerables incendios. El sismo del 85 fue de tal magnitud que tomó bastante desprevenidas a las autoridades mexicanas, el gobierno federal incluso. Entonces, esto hizo que, en mi opinión, hubiera una respuesta relativamente lenta e insuficiente a las distintas problemáticas que desembocan este tipo de fenómenos. Según relatos de los sobrevivientes, las áreas de desastre se transformaron en un caos, el metro se detuvo, el tránsito enloqueció, los hospitales públicos y privados quedaron en ruinas. Los que funcionaban entre los escombros no daban abasto para auxiliar a los heridos. Y eso va a volver a pasar, o sea, te va a sobrepasar la emergencia, lo cual se tiene que ir ordenando a medida que van pasando los minutos y horas. Pero claramente, inicialmente, es un problema, o sea, para toda institución, sobre todo cuando son de grandes magnitudes. Luego, claro, ahí está como la capacidad de reacción, de resiliencia, de enfrentar la emergencia y salir del paso, ¿no? Ejemplos como lo acontecido en México y también en Japón, China, Israel y Estados Unidos no están ajenos a la realidad sísmica de nuestro país. Siempre vamos a tener una alta tasa de sismicidad. Esto genera que tengamos una gran cantidad de eventos al año y muchos de ellos alcanzando grandes magnitudes. En particular, Chile ha registrado el evento de mayor magnitud sísmica registrado por el hombre. En ese marco, Santiago no escapa, no es una anomalía dentro de este gran contexto y va a estar sujeto a grandes terremotos cada cierto tiempo. A ellos se suman otros fenómenos de características geológicas que preocupan y cada día amenazan la seguridad de los santiaguinos. O sea, tenemos todo tipo de terremotos que pueden afectar Santiago. También tenemos otro tipo de fenómenos geológicos como volcanes cerca de Santiago. Tenemos muy cerca actividad del volcán San José, del Tupungatito, del Maipo. Recordando que el Maipo reventó hace algunos miles de años atrás y cubre no solo Santiago, sino que las rocas del Maipo llegan hasta Valparaíso y el Pacífico, y por el otro lado llegan hasta Córdoba. O sea, son episodios catastróficos, geológicos, que son
normales. Es lo normal que ocurra desde el punto de vista naturaleza. Estamos preparados en ciertos aspectos, quizás estructurales, estamos mucho más avanzados que otros países. Hay países que, hace poco estuve en uno, no voy a decir el nombre, pero tenía 4 edificios conocidos que eran antisísmicos o que tenían algo de antisismicidad, que en realidad, según los expertos también de la Universidad de Chile, no existen algo que sea absolutamente 100% no colapsable. Otro fenómeno que preocupa a los científicos es la falla de San Ramón. Precisamente aquí estamos parados sobre ella. Colegios, poblaciones, hospitales y hasta un reactor nuclear también han construido sus cimientos en este lugar. Comenzamos a estudiar la falla y nos dimos cuenta que la falla es una falla de características inversas, es decir, una falla que lo que hace es montar el borde cordillerano sobre el Valle de Santiago en un movimiento de esta manera, siendo esta la cordillera y esto el Valle de Santiago, y además es una falla que es activa. Paralicemos las construcciones en los lugares por donde pasa la falla de San Ramón. Eso se puede hacer hoy día. No se necesita ningún estudio más. Hagamos medidas de evacuación. Que ha sido difícil de asimilarlo, tanto desde el punto de vista científico, me refiero a la comunidad en general, como también para la sociedad. Porque en términos de la planificación de la ciudad de Santiago, es un objeto que no se tenía considerado y es un objeto que puede ser bastante relevante si tuviera una actividad sísmica importante, digamos. ¿Se pueden presentar este tipo de actividades sísmicas importantes en fallas como esta? Por supuesto, se pueden presentar eventos importantes a lo largo de fallas como esta, y hay ejemplos en el mundo muy recientes incluso en que demuestran esto. Uno de estos trágicos acontecimientos fue lo ocurrido en Wenchang, provincia de China. Terremoto originado por una falla geológica que acabó con la vida de 80.000 personas y que en su momento fue advertido por sus científicos e incluso por pares norteamericanos que realizaban estudios en la zona. Si bien, claro, en Santiago tenemos una gran concentración de infraestructura, pero en Santiago prácticamente tenemos un altísimo porcentaje de esa infraestructura construida con norma antisísmica, lo que nos asegura de que es una ciudad que debería resistir bastante bien un evento que pueda suceder, ya sea por terremoto de choque de placas, como el que sea de una falla. La norma sísmica en Chile es una norma bien estricta, es bien rigurosa. Entonces, esa es una primera buena cosa. Sin desmedro de lo anterior, la norma sísmica tal como está diseñada hoy en Chile no se hace totalmente cargo de fallas intraplaca, de terremotos asociados a fallas intraplaca. La diferencia entre un ciudadano preparado e informado y otro que desconoce absolutamente los planes existentes es preocupante. Más aún teniendo en cuenta que dicha preparación le permitiría afrontar de mejor forma las secuelas que deja un terremoto de grandes proporciones. En ese sentido, no cabe duda que la falta de información provoca incertidumbre, temor, desorientación y caos. Hay que tener mucho cuidado. Justo momentos después de un terremoto lo que va a pasar siempre es corte de suministro eléctrico, de agua y muchos otros más. Entonces, eso conlleva el peligro de que los semáforos no funcionan, no hay luz, caen cables. Pero un sismo ya va a haber gente con crisis de pánico, gente asustada, entonces tenemos que hacer primero auxilio psicológico, una primera contención, y eso alivia. Que la gente esté en su casa, tenga un kit a mano, alivia. Y tampoco no olvidarnos que la gente que trabaja en emergencia también estamos insertos en esta sociedad, y no podemos minimizar los riesgos, que es lo que mayormente ocurre en los primeros respondedores, que sacan la parte como más heroica y van a atender despreocupándose muchas veces de su misma persona. Entonces tener en su casa también
informado, difundido, el tema de licencias médicas, el tema de tener medicamentos de reserva, la cédula de identidad a mano, los pasaportes, comida para perros, que uno dice, son cosas que efectivamente van mucho más allá de alimentos no perecibles, del agua que esté en un sitio a oscura, que puede durar tantos meses. Es bien dramático si es que no ha habido ningún acuerdo. Probablemente la desesperación y la angustia, y dependiendo de la magnitud de la catástrofe, y el instinto protector también de saber qué pasa con nuestra gente, queramos reaccionar y partir a buscarlos. Y la verdad es que se nos pueden pasar muchas horas y va a crecer nuestra desesperación y va a crecer nuestra angustia sin lograr comunicarnos y sin saber dónde está el resto de las personas, y todo eso lo podríamos revertir y facilitar un poco esa angustia si es que antes nos hemos puesto de acuerdo de cómo vamos a funcionar. Las variables dependientes, originadas por las consecuencias que pudiera provocar un terremoto, tales como el aumento del caos, pánico, miedo, desorden, anarquía, vulnerabilidad e incertidumbre, entorpecen y dificultan las labores de auxilio, rescate y apoyo a las víctimas. Bien lo sabe Iván Torres, quien siendo incluso profesional de la psicología, nunca imaginó cómo cambiaría su vida después de despertar en medio de un gran terremoto. Yo me angustio bastante y decido salir lo más rápidamente posible del edificio. O sea, yo creo que en ese momento asumí que estaba frente a un terremoto y que la posibilidad o la alternativa más catastrófica de todas era que el edificio se viniera abajo. Entonces, frente a esa imagen yo me angustio mucho y me lanzo desde el 9º piso por los balcones internos de ese edificio, llego al 8º, me fracturo un pie, no siento dolor ni mucho menos porque con la tensión, la adrenalina de ese momento no sentí ningún tipo de dolor. Y sobre ese mismo impulso salgo del edificio y termino en el -1, digamos, ¿no? Yo me lanzo de ahí. Tras años de rehabilitación, Iván ha superado en gran medida las secuelas del accidente. Hoy se siente más preparado y consciente del valor de la información. Yo creo que si hubiese tenido información al respecto, si hubiese sabido que frente a un terremoto lo mejor es quedarse en la casa, que es el lugar más seguro, resguardarse de no estar cerca, por ejemplo, de cosas de vidrio que puedan caerse, los vidrios que puedan reventarse con el movimiento. En fin, yo creo que no hubiese salido claramente, me quedo ahí, aunque hubiese tenido miedo, me quedo ahí esperando a que esto pasara. O sea, en ese sentido la ignorancia nos lleva a situaciones de pánico. Yo creo que sí, en ese caso, en mi caso sí. Sí, yo suelo ser muy riguroso y severo conmigo. Entonces esa ignorancia yo también me la explicaba una cuestión cultural, o sea, que ahora tiendo a relativizar un poco. Tanto para las personas como para las instituciones encargadas y responsables de la seguridad civil, los canales de información resultan vitales a la hora de decidir, comandar y ejecutar acciones por terremoto. Enrique Albayay, profesor de la Academia de Guerra Naval, a través de su investigación personal, intenta resolver problemáticas tan complejas como lo es comunicar en un estado de caos total. Ese conocimiento que yo tenía de sistemas en red para poder conducir operaciones militares es el que me hizo preguntarme, bueno, y a ver, ¿por qué eso no puede ser aplicable acá, digamos? Sobre todo que en el mundo militar todo esto está preparado para poder tratar de desarrollar el proceso más caótico que ha inventado el hombre, que es la guerra, el combate, con mucha violencia, es un caos total. Y en cierto sentido, lo que ocurre después de un terremoto de esa magnitud es un caos generalizado. Entonces, ¿por qué no iba a poder ser aplicable unos conceptos de la distribución de la información a lo que yo vi que estaba ocurriendo ahí? Esa fue la motivación. Esta iniciativa utiliza como plataforma las redes sociales y sistemas electrónicos robustos, agilizando la entrega de información para todos quienes la requieran, sin discriminación, solucionando así el fenómeno comunicacional clasificado por Albayay como la Torre de Babel. Toda esta coordinación sea parecida a la tendencia del mundo desarrollado actual, en el sentido que sea lo más a través de una red distribuida de información,
en el cual todos los actores que están involucrados, incluso en los diferentes niveles, todos tienen, y hoy día se puede, tener acceso a la misma información, evitando que la toma de decisiones y la información asociada sea exclusivamente un flujo vertical, sino que sea en red distribuida. Otras importantes iniciativas también se están desarrollando de forma independiente y paralela, todas con la fundamental necesidad de pertenecer a un solo cuerpo, un solo idioma. Hoy día nuestros esfuerzos están centrados en poder participar activamente del COE, que son los comités de operaciones de emergencia que se activan en cada una de las regiones cuando hay un desastre o una catástrofe. Hoy día los miembros del COE no tienen incluido a bomberos en él, sin embargo en su planificación incluyen a la comandancia de bomberos para dar cuenta de las emergencias que están ocurriendo y de alguna forma traspasar a ellos las solicitudes o las necesidades de intervención del cuerpo bombero. Nuestro objetivo hoy día es ser parte de ese comité de operaciones de emergencia y poder estar presentes en la organización, en la planificación y en la intervención de las emergencias de desastres naturales o grandes desastres causados por el hombre, como es el ejemplo del incendio de Valparaíso. Acá hemos protocolizado, acá el COE Salud se preocupó, el año 2013 sacó un manual de emergencia que habla de emergencias químicas, radiológicas, múltiples víctimas, sísmico, autoconvocatoria, comunicaciones, corte de luz, corte de agua. Y que dice un poco qué hace cada institución, no lo que hace cada persona. Entonces el día de mañana, yo siempre a todo el mundo le digo, yo me llego a morir, bueno, las instituciones siguen funcionando, las alertas no me llegan a mí, las alertas llegan automáticamente a un correo en que se desplazan a todos. Eso es un modelo de gestión, es un modelo de que todos pueden participar, que todos estén activos, no una cosa que pase netamente por los responsables de emergencia, porque no vamos a dar abasto. Y también tenemos familia, también tenemos hijos, y eso es lo que nosotros tenemos que ir difundiendo. Ellos están trabajando sus planes porque entienden de que para la continuidad del país es fundamental. Entonces esa infraestructura es fundamental, y lo mismo ha pasado con las telecomunicaciones, que han seguido fortaleciendo sus planes. Antes, si bien, por ejemplo, no existían respaldo de comunicaciones o respaldo energético para las comunicaciones, se entiende que es fundamental, por lo tanto hoy día sí existe. Se han tenido reuniones, ¿qué pasaría? Las preguntas han salido y ¿qué pasaría si se estrella un avión de 400 pasajeros? Te digo que no es muy distinto a lo que va a ocurrir con un gran evento. O sea, colapsaría también el sistema de identificación del servicio médico legal. Ellos están conscientes de eso. Es así como en el presente existe la voluntad de organizarse y utilizar la experiencia como base para adaptar y concretar nuevas iniciativas que tienen un solo objetivo vital: salvaguardar la integridad de quienes hoy se encuentran vulnerables. Pero, ¿qué pasa con el Estado? Con cada uno de nosotros y nuestros derechos. La experiencia de haber vivido algo sin duda nos tiene que ayudar a crecer, a madurar y a saber reaccionar de mejor manera. O sea, no podemos ir para atrás, tenemos que aprender de eso, tomar lo bueno como aprendizaje y como lección. El sentido común. Yo creo que el sentido común lo tenemos muy poco desarrollado. ¿Sabes? El sentido común al final es el menos común de los sentidos. Eso es lo básico. Si educamos bien a nuestros futuros ciudadanos, vamos a tener sin duda un país mejor enfrentado a todo tipo de riesgos y van a saber qué hacer al respecto. Hay que estar prevenidos. Cuando se trata de este tipo de acontecimientos, hay que tener un manual muy eficiente de crisis para el caso de emergencias de esta naturaleza, para saber orientar a la opinión pública respecto de lo que debe hacer, no solamente para informarla, sino para lograr que haya una conducta y un comportamiento colectivo de acuerdo con las pautas de manejo de la emergencia que se tengan previstas. La gente tiene que entender que esto es un cambio cultural, tiene que entender en el país que vivimos, porque mientras no entienda eso, no va a poder tener un cambio de switch en su vida, en su cotidiano. Porque te aseguro que si recorremos cualquier casa, nadie tiene un kit de seguridad o nadie tiene un kit de emergencia, nadie sabe, por ejemplo, si se pierde en un estadio, dónde juntarse, porque no está incorporado a la cultura de prevención. El ideal es prepararse, el ideal es reducir el impacto del evento. Y la única forma de reducirlo
es informando, educando a la gente. Nuestro país no lo vamos a cambiar de barrio nunca, vamos a seguir viviendo aquí, vamos a seguir teniendo fenómenos de naturaleza como los que ya conocemos. Entonces, la cultura cívica en este aspecto de cuáles son los riesgos y sobre todo cuáles son las alternativas para mitigar esos riesgos es algo que debiera surgir natural. O sea, no esperar que uno sienta un terremoto grado 9 para decir, uy, a ver qué puedo hacer. La gran tarea es que para lograr autoprotección, es decir, que el autocuidado contemple acciones de seguridad tan mínimas y elementales como haber conversado alguna vez, reunido alguna vez y no sentarse a discutir si el gobierno lo hizo bien o mal. Sentarse a decir, nosotros qué haríamos frente a una situación parecida. Y probablemente, por sumatoria, tendríamos un país más culto, un país más seguro, ciertamente más civilizado, y a lo mejor podríamos formar alguna vez una masa crítica que logre sensibilizar, ¿no es cierto?, a nuestro mundo legislativo. Según esta ley, el Estado tiene el deber de protegernos. Estos pequeños no saben de leyes y decretos. ¿Caíto? La tierra tampoco. Venga. Sí, está temblando, Caíto. Nuestra seguridad y supervivencia debe ser un tema prioritario. Cierre los ojos y recuerde el último sismo ocurrido el día 23 de agosto. Un día lluvioso en la capital. Un día que seguramente rogamos no volver a vivir. Otro inesperado 27 de febrero en nuestro país.